he vuelto. Otra vez yo intentando jugar a los disfraces. He intentado vestirme de temática mitológica. Unas flores, unos pendientes. Esto es mi alergia, no es nada extraño y ya se irá. Espero, si no se va, pues bueno. La mitología griega. Popularmente conocida, apreciada por muchos, pero estudiada y comprendida por pocos. A diferencia del cristianismo y del judaísmo, esta religión, porque sí, la mitología griega, antes de ser considerada mito o leyenda o ficción, era una religión en la que la gente creía y por la que los antiguos griegos construían templos y ciudades. Pero bueno, volviendo a lo de antes, el helenismo, que es como se llama la religión de la mitología griega y tal, no tiene un antiguo escrito oficial que recoja pues todos los aspectos de sus historias o de sus orígenes, como lo tienen el cristianismo o el judaísmo. Aunque sí que existen algunos textos sagrados, como lo son la Teogonía de Hesíodo, que explica el origen del cosmos y el linaje de los dioses, o los famosos textos de Homero, la Ilíada y la Odisea. No este Homero, este. Pero claro, estos poemas no expresan la religión en su plenitud, sino algunos aspectos o algunas historias que se conectan con un panorama mucho más amplio. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos mitos se transmitían de boca en boca o de generación en generación, y pues si eso se pasaban a escrito, pero saber quién lo pasaba a escrito y qué versión pasaba a escrito. Entonces al final era como un poco el teléfono loco. Y es por esto pues que existen varias versiones del mismo mito y por lo que hay una confusión generalizada sobre cuál es la historia original, cuál es la más válida o la más correcta. Y ante esta confusión generalizada y esta gran variedad de versiones, Hollywood sonrió y se relamió los labios, ya que se podrían tomar todas las licencias creativas que quisieran en sus películas y muy poca gente se daría cuenta o se quejaría sobre la falta de fidelidad hacia la historia original o alguna de sus versiones. Por lo tanto, en este vídeo voy a analizar algunas de las películas más famosas que están basadas en la mitología griega o que contienen referencias a esta, para así comprobar cómo de fieles son al mito original. Pero antes de empezar con el vídeo, seguidme en todas mis redes sociales que estarán por aquí. Y nada, si acabas de entrar en mi canal y este es el primer vídeo que ves, pues te invito a suscribirte. Hablo sobre películas, sobre series y sobre cosas que me interesan. Y obviamente dale like, porque el like y el comentario es lo que más ayuda al algoritmo de YouTube. Y eso, dentro vídeo. Hércules es un batiburrillo de mitos. Básicamente Disney cogió todos los aspectos más superficiales y más conocidos de la mitología griega y pues hizo un poco lo que quiso. Dijo, voy a divertirme yo con este material, que ojo, no digo que me parezca mal porque a mí esta película me encanta, pero es importante pues saber en qué partes se ha tomado licencias y saber pues cuál es la versión o las versiones originales de la historia. En primer lugar, hablemos del personaje de Hércules. Cariño, querrás decir múscules. En la película nos lo presentan como el primer y único hijo de Zeus y de Hera, los reyes del Olimpo. En esta historia, Hércules nace en el Olimpo, nace siendo un dios, pero deja de serlo porque los secuaces de Hades, el dios del inframundo y hermano de Zeus, le dan una poción que eliminaría todos sus genes divinos. Pero Hércules no se acaba de beber toda la poción y le queda una gota de divinidad en el cuerpo, y eso es lo que le convierte en un semidios. Para empezar, en la mitología griega, Hércules era hijo de Zeus, sí, pero no era hijo de Hera, era hijo de una humana llamada Alcmena. Y es por esto que es un semidios, porque es mitad humano y mitad dios. Además, la diosa Hera lo odiaba al ser un hijo bastardo de su marido, de Zeus. Bueno, a ver, era uno de sus muchos hijos bastardos. Ya os contaré más adelante, porque esto es súper divertido. Además, no solo su árbol genealógico es un poco impreciso, sino que también lo es su propio nombre. Si la película está basada en la mitología griega, ¿por qué utilizan su nombre romano? Su nombre original de la antigua Grecia era
Heracles. Y luego los romanos, que son un poco copiotas, se apropiaron de casi toda la mitología griega, pero cambiando algunos nombres y algunas cosas. Como cuando tenías que hacer un trabajo en clase y cambiabas el murió en de la Wikipedia por falleció en un lugar denominado tal, como para que no se notase tanto la copiada, ¿sabes? Así pues, Zeus pasó a llamarse Saturno para los romanos, Hera Juno y Heracles Hércules. Por otra parte, Megara. ¿Qué relación tenía con Heracles? Porque en la película se enamoran perdidamente y acaban juntos, pero en el mito, pues también acaban juntos. Megara fue la primera mujer de Heracles, antes de que él enloqueciese por culpa de cierta diosa y acabase matándola. A ella y a sus hijos. Y luego se volvió a casar unas 4 veces. Filoctetes, Phil para los amigos, el entrenador de Hércules, el que lo convierte en un héroe. Zeus, the big guy, he's your daddy. Mr. Lightning Bolt. En el mito, Filoctetes no es el que entrena a Hércules y ni siquiera es un sátiro, sino que es un humano, que básicamente incinera el cuerpo de Heracles una vez esté la palma, pero no hace nada más. De hecho, en algunas versiones del mito, Heracles es entrenado por Quirón, el famoso centauro que también entrenó a Aquiles, a Jasón o a Ajax, entre otros. Pero la mayoría de versiones del mito aseguran que Heracles no necesitó nunca ser entrenado por nadie porque era valiente y fuerte de nacimiento, porque era pues un hijo de Zeus. Next stop, Olympus. Y ahora pasemos al personaje de Zeus. Madre mía, el personaje de Zeus. Mirad, en esta película pueden haber miles de imprecisiones y de cosas inventadas, como que Hades fuese un villano. Pero la más grave de todas es que pinten a Zeus como un padre afectuoso y preocupado, pero lo que es peor, como un buen marido. Zeus es conocido por su elevado número de liadas, de infidelidades y en general de crímenes contra la humanidad, básicamente por ser un auténtico Algunas de sus peripecias más conocidas son, por ejemplo, cuando condenó a Prometeo al sufrimiento eterno solo por darle fuego a los humanos, torturó a varios dioses, entre ellos a su mujer, y cómo olvidar su pasión por transformarse y convertirse en otras cosas para abusar de mujeres y hacerles hijos. En toro blanco, en ardilla, en cisne, en lluvia de oro. Me parece súper gracioso que en la película se pintase como un milagro, como un hito, que Zeus hubiese tenido un hijo, cuando realmente era como el pan de cada día, ¿sabes? El autor de los libros de Percy Jackson, Rick Riordan, es un hombre súper leído que sabe muchísimo de mitologías y no solo de la griega, sino de la romana o de la egipcia, por ejemplo, y ha escrito sagas de libros basadas en todas ellas. Por lo tanto, sé que la historia de Percy Jackson no pretende ser una fuente de información sobre mitología, simplemente pues está inspirada en un montón de historias mitológicas, pero lo único que contiene pues pueden ser referencias pues bien hechas a estos mitos y ya está. Para poner en contexto, para quienes no hayan visto Percy Jackson y el ladrón del rayo, esta película nos presenta a Percy, un adolescente que descubre ser un semidios e hijo de Poseidón, el dios del mar. Como le acusan de haber robado el rayo de Zeus, acude al campamento mestizo, que es un sitio donde entrenan a semidioses, para así poder enfrentarse a las criaturas mitológicas que amenazan su vida. Y bueno, pues se lía pardísima y él con sus amigos Annabeth y Grover se van de aventurillas por el mundo. De esta película podría sacar miles de referencias y analizar cada una de ellas, pero eso me llevaría como media hora y quiero hablar de más películas. Entonces voy a sacar como las 2 referencias que más me gusten y que más conocidas sean y ya está. La primera de la que voy a hablar es la parte en la que Percy se enfrenta a Medusa. En la mitología, quien derrota a Medusa es Perseo, que aunque su nombre se parezca mucho a Percy, no es hijo de Poseidón, sino de Zeus y de la mortal Dánae. Esta fue a la que embarazó convirtiéndose en lluvia de oro.
Medusa, para quien no lo sepa, es una gorgona que tiene serpientes como cabello y que puede convertirte en piedra con solo mirarle a la cara. Por lo tanto, para derrotarla, Perseo hizo uso de un escudo brillante para verla a través de su reflejo y poder cortarle la cabeza con una hoz. Percy Jackson, aparte de que su motivación para derrotarla era completamente diferente, sí que la decapita y sí que utiliza un objeto reflectante para poder verla, pero utiliza una espada en vez de una hoz y no utiliza un escudo brillante proporcionado por la diosa Atenea, sino que utiliza un iPod. Más adelante vemos a la pandilla entrar en un casino, donde les ofrecen unos dulces con forma de flor de loto, los que hacen que flipen un poco, que pierdan la noción del tiempo y que no quieran salir de ese lugar. Estos dulces hacen referencia al mito de los lotófagos, que es parte del poema homérico de la Odisea. La Odisea está protagonizada por Odiseo, o Ulises si utilizas su nombre romano, y relata todas las complicaciones que viven él y su tripulación después de haber ganado la guerra de Troya, mientras intentan volver a Ítaca, que es la isla de Odiseo, donde está su mujer Penélope y su hijo Telémaco y toda esa historia que recrearon los Simpson en uno de sus episodios. De Troya, población 0. Y ahora podré regresar a Ítaca con mi dulce esposa Penélope. Bueno, pues en una de estas aventuras acaban en la isla de los lotófagos, que está habitada por los lotófagos, unas personas que se llamaban así por comer una planta llamada loto. Es decir, loto por la planta y fagos por fagin, que es el verbo comer en griego antiguo. Estas plantas hacían que el que se las comiese se olvidase de todas sus responsabilidades, sus objetivos en la vida y de su patria. Por lo tanto, cuando algunos de la tripulación de Odiseo se las comieron, se olvidaron por completo de dónde estaba Ítaca, qué era Ítaca, y pensaban que vivían en la isla de los lotófagos y no querían volver. Así que esos dulces que se comen Percy y sus amigos en el casino son un guiño a esta famosa planta mágica de la Odisea. En la película Thor: Love and Thunder de Marvel Studios vemos representadas muchas mitologías. Y es que, a ver, la misma saga de Thor está basada en la mitología nórdica, o sea, Thor, Loki y la mayoría de personajes que aparecen ahí son nombres de la mitología nórdica. Pero en Thor: Love and Thunder también aparecen referencias a la mitología griega. En esta película se van a un planeta llamado Olimpo, donde conocemos a Zeus. Y bueno, aquí Zeus está representado de una manera más fiel a su personaje, comillas, comillas. Can I borrow Thunderbolt? No! Otra película de Marvel Studios que también tiene muchísimas referencias a la mitología griega es Eternals. En esta película los protagonistas son 10 eternos y los eternos son como los dioses del MCU y pues la mayoría están basados en dioses o héroes griegos. Tena, una eterna muy guerrera y muy segura de sí misma, está inspirada en la diosa Atenea, que es la diosa de la razón, de la sabiduría y de la guerra justa, entre otras muchas cosas. El personaje de Icaris está inspirado en Ícaro, que murió al volar demasiado cerca del sol. Y al final de esta película se hace una referencia a esa historia cuando Icaris vuela directamente hacia el sol, en plan, en el espacio. ¡Fiu! Fastos, uno de mis eternos favoritos, está basado en Hefesto, que es el dios de la forja y el fuego o de la artesanía, que al igual que Fastos se dedicaba a desarrollar nuevas tecnologías para los humanos. Y por último tenemos a Cersei, inspirada en la hechicera hija de Helios, Circe, que al igual que Cersei tenía como poder característico transformar cosas en otras de diferente naturaleza. Que por cierto, hace 2 días me acabé el libro de Circe y por favor, de mis libros favoritos que he leído nunca, lo recomiendo un montón, o sea, es que es increíble. O sea, si te gusta la mitología griega, si quieres aprender un poco más de la mitología griega, es que está genial, o sea, de verdad. Voy a llorar. Y ahora tenemos una película de DC, Wonder Woman.
El personaje de Wonder Woman, que se llama Diana, está basado en la diosa Artemisa, cuyo nombre romano es Diana también. En la mitología griega, Artemisa es la diosa de la caza, de las doncellas, del terreno virgen y de los nacimientos. Y también era considerada la diosa de las amazonas, que eran una especie de pueblo formado únicamente por mujeres guerreras. Y estas tenían a Artemisa como diosa principal porque consideraban que su estilo de vida era el más adecuado y el que las iba a hacer mejores guerreras. Wonder Woman, por otra parte, es la princesa de las Amazonas, que en el universo de DC pues también son un pueblo de mujeres guerreras, pero estas viven en una isla oculta llamada Themyscira, mientras que en el mito es simplemente pues su ciudad capital. En conclusión, son mitos, no dejan de ser mitos, y como mismo eran historias inventadas en su época, aunque la gente creyese en ellas, pero eran historias inventadas, pues lo siguen siendo a día de hoy. ¿Qué más da que Hércules tenga un montón de imprecisiones y se haya inventado cosas y haya mezclado familias y personajes, si esas historias nunca ocurrieron en la vida real? Y seguramente cada familia se las contaría a sus hijos como le apeteciese y de diferentes maneras. No dejan de ser historias que pertenecen al pueblo, a las personas y al que las cuenta. Y no es de extrañar que continuemos con esta tradición de hacer una versión de una versión de una versión a día de hoy. Y no solo con la mitología griega, sino con la mayoría de cuentos populares. ¿Cuántas versiones cinematográficas hay de la Cenicienta? Te lo digo yo, demasiadas. Además de que ahora estamos en la era de los remakes, retellings, secuelas, live action, adaptaciones, etc. En la que todos son nuevas versiones de historias que ya conocemos. Y aunque muchas personas se quejen de esta nueva tendencia, las nuevas historias no dejan de ser válidas solo porque sean diferentes. Tenemos en cuenta su fuente de origen y disfrutamos del nuevo producto, que siempre aporta algo nuevo o un nuevo punto de vista a su historia original. Hércules es una mezcla súper divertida que tiene una animación increíble y con canciones que son 10 de 10. Además fue la película que introdujo a muchos niños a la mitología griega y a lo guay e interesante que era todo ese mundillo. Percy Jackson mezcla la mitología griega con ese género literario y cinematográfico que estaba tan de moda en la década de 2010. La acción, ciencia ficción, fantasía adolescente, como lo eran las sagas del Corredor del Laberinto, Los Juegos del Hambre, Cazadores de Sombras, Divergente y, como no, Harry Potter. Y Thor Eternals y Wonder Woman introducen a los mitos griegos en sus historias, en sus personajes, y esto actualiza la mitología griega una vez más a los tiempos de ahora y a las tendencias de hoy en día. Lo que pasa es que muchos fans de la mitología griega, yo me incluyo, somos un poco pesados y estamos un poco obsesionados con la versión correcta de contar este mito y cómo representar bien a este personaje, y a veces pecamos un poco de pedantes. Y sí es muy importante entender de dónde vienen todas estas historias, porque el conocimiento es poder y todo eso, pero tampoco hay que volverse loco con la precisión histórica o precisión mitológica o como lo quieras llamar. O sea, a veces hay que elegir ser feliz. Y nada, ese es mi vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Yo la verdad es que me ha encantado hacer este guión, este vídeo. Editarlo me gustará aún más, pero bueno, todavía obviamente no he empezado. Y nada, hasta el próximo vídeo. Intentaré que no sea dentro de 2 meses el próximo vídeo porque tengo muchas cosas pensadas. Y también obviamente acepto recomendaciones. Y nada, eso, bye bye. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se dice buenos días en italiano? Don't want your back.